¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en las pantallas de CNN Chile. Feliz viernes para todos, 8 de la mañana con un minuto. Estamos iniciando esta jornada con las noticias más importantes en materia de economía y negocios, en noticias de las finanzas también, revisando los temas que además van a marcar parte de la pauta del día de hoy. Los invito a que vayamos de inmediato a revisar nuestro resumen de noticias para ir adelantando parte de los temas que profundizaremos en esta edición. Comenzamos con una noticia negativa para nuestro país desde el punto de vista de la imagen que está proyectando Chile a nivel global, porque cayó en la última edición del ranking de competitividad global, 6 puestos menos respecto al ranking del año 2020, número 44 entre 64 países analizados según este ranking que elabora la Escuela de Negocios de Suiza en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El listado hace un diagnóstico respecto a distintos aspectos en donde cayó Chile particularmente en desempeño económico y en eficiencia empresarial. Hay algunos aspectos bien positivos como la evaluación que se hace, por ejemplo, del Banco Central chileno. Está en número 1 a nivel mundial, un punto bien relevante en el contexto en que nos encontramos. ¿Cuáles fueron las razones de la baja? ¿Cuáles fueron las variaciones también del ranking? Es lo que revisaremos en unos minutos aquí en Agenda Económica. En materia política, esta semana conocimos detalles de las propuestas de los programas de gobierno de candidatos presidenciales. Daniel Jadue, por ejemplo, presentó el suyo el día miércoles y ayer hubo una suerte de contraofensiva quizás con Joaquín Lavín e Ignacio Briones presentando también detalles de sus propuestas y en particular con un foco bien relevante en materia de pensiones. Este tema, que está como uno de los ejes centrales de los programas de gobierno este año, aparece como uno de los más relevantes con los cambios más profundos y con propuestas también bien importantes respecto a la situación que tenemos hoy día. Se entiende que es una de las urgencias ciudadanas y hay propuestas que plantean ingresos mínimos garantizados en materia de pensiones mucho más altos que lo que se establece en el día de hoy, coberturas más amplias también y cambios en la forma de administración del sistema. Ya estaremos revisando los detalles de las propuestas de candidatos de centro derecha en el día de hoy. Por otra parte, las ventas online anotaron una cifra récord en su crecimiento de ventas durante el primer trimestre. Crecieron 195% según conocimos datos en el día de ayer en cifras de la Cámara Nacional de Comercio. Es una cifra, como decíamos, bien reveladora respecto a cómo está alcanzando cierto nivel de madurez también este ámbito en particular y este segmento de negocios del retail, impulsado principalmente por los cambios que originó la pandemia en el año 2020, que se han ido consolidando además en el inicio de este 2021. Es un segmento que ha ido sumando más competidores y que ha ido generando además nuevas posibilidades o espacios de negocio para las pequeñas y medianas empresas también. Estaremos revisando más detalles del informe que entregó la CNC en unos instantes. El hidrógeno verde parece ser uno de los negocios más atractivos y con más futuro además en nuestro país. Ayer se dio otra muestra más de eso con el lanzamiento en Magallanes, una región que está captando mucha atención para inversiones en esta área, con el lanzamiento de una alianza público-privada encabezada por Corfo, que lo que busca es precisamente generar condiciones para atraer nueva inversión a esa región. De hecho, recordemos que ya está aprobado uno de los primeros pilotos en materia de hidrógeno verde que podría generar los primeros productos concretos a partir del próximo año. Magallanes está apostando a transformarse en una de las capitales del hidrógeno verde para Chile y, por cierto, para el mundo, en un momento en que se ve muchísimo potencial para este sector energético, que va a ser uno de los pilares, además, para la transición energética verde que debe enfrentar el mundo entero en las próximas décadas. Ya les contamos más detalles también del anuncio hecho ayer en el extremo sur. Por último, revisemos detalles de los mercados en otra jornada en la que están operando a la baja los mercados bursátiles a nivel mundial, nuevamente cerrando una semana que ha estado marcada por la Reserva Federal, lo que ha resuelto la Reserva Federal, el anuncio de un aumento de tasas en un plazo algo más breve que lo que se preveía en marzo pasado. Estos son los números más importantes a esta hora en Europa, cayendo 0,89% el Eurostoxx. En Londres hay una caída más profunda, 1,13% de pérdida. El DAX alemán
en torno a 1 punto porcentual, mientras que el Nikkei cayó, ya cerró sus operaciones 0,19%. Con eso uno puede prever una jornada que va a estar quizás algo más difícil para la Bolsa de Comercio de Santiago también. Ayer el IPSA cerró con una caída de 0,6% en línea con lo que estaba ocurriendo en el mundo. ¿Qué pasa con el cobre a esta hora? El metal rojo está subiendo 0,19% y se cotiza en $4.18 la libra. En línea con las caídas de ayer del cobre, precisamente las que tuvo ayer, el dólar estuvo operando al alza. 7.35 fue el cierre para la divisa norteamericana este jueves. Bien, nos vamos ya a revisar el detalle de las informaciones. Chile cayó 6 puestos en el ranking de competitividad, uno de los tantos que se elaboran a nivel mundial, pero probablemente uno de los más relevantes en esta materia. Lo elabora la Escuela de Negocios y la IMD de Suiza en conjunto en el análisis local con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y es un ranking bien prestigioso que muestra cómo Chile ha ido perdiendo cierto terreno en comparación a otros países al momento de hacer negocios. Revisemos detalles de lo que establece el ranking, que queda en el puesto 44, como les decíamos. Es el tercer país del ranking continental de toda América, solo detrás de Estados Unidos y de Canadá. El empleo fundamentalmente es uno de los aspectos que aparece más deteriorado según el análisis que hace este ranking y ha impulsado precisamente la caída que se ve en este aspecto. Por último, la política del Banco Central, este es un aspecto bien interesante, lidera el ranking mundial. El Banco Central chileno está evaluado en el primer puesto según la medición que hace el IMD junto con la Universidad de Chile. Un dato bien interesante pensando en la discusión que viene a nivel constitucional sobre el rol que debe tener el Banco Central y sobre su autonomía. El listado a nivel mundial lo encabeza Suiza, seguido por Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y Singapur. Ese es el top 5. Lo interesante es ver que Chile ha tenido momentos mucho mejor evaluados en su historia reciente. El mejor ranking que alcanzó Chile fue el año 2005. Llegamos a estar 19 en este listado. De ahí ha venido una caída constante que se empezó a agudizar a partir del 2011. En ese momento estábamos en torno al puesto 25 y de ahí en adelante ha ido una caída sostenida. Revisemos más información de este ranking. ¿Cuáles son los aspectos que evalúa y en dónde está peor evaluado Chile? Es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica para que nos quede un poco más claro. ¿Qué aspectos son los que mide este ranking? Bueno, uno de ellos tiene que ver con la performance económica, ¿no? Con la actividad económica, y ahí Chile tiene precisamente una caída, llega al puesto 53 en comparación al 34 que tuvo, por ejemplo, el año 2017 en este aspecto en particular. Ahí se ve más claro también que en eficiencia gubernamental, por ejemplo, hemos tenido un nivel relativamente sostenido, estamos en el puesto 22, no ha habido mayores variaciones. Sí hubo cambios en eficiencia de negocios, bajamos al puesto 40 en este ranking, y en materia de infraestructura nos mantenemos relativamente estable, 45 en el listado, la misma posición que teníamos 5 años atrás en la medición del año 2017. Por el lado de la fortaleza, ya lo decíamos, lo más destacado es la política del Banco Central. De todas maneras, hay señales de alerta en el informe. Cuando se evalúa el detalle, el ranking advierte que Chile debe abordar ciertos aspectos de productividad, mejorar aspectos también de competitividad respecto a otros países, y pone un foco en particular sobre la necesidad de ir equilibrando ya el gasto fiscal en el momento que está enfrentando nuestro país. En un momento de pandemia ha sido de gran ayuda, sin duda, el desembolso del Estado, pero luego hay que empezar a normalizarlo, lo que plantea en parte también este informe. Bien, 8:10. Vamos a ir a otro tema para abordar el debate político de esta semana, político-económico, que estaba marcado por los programas de gobierno presentados por algunos candidatos. Les contábamos, el miércoles fue Daniel Jadue el que presentó su documento de más de 200 páginas. Ayer Joaquín Lavín entregó sus bases programáticas e Ignacio Briones también entregó propuestas concretas en materia de pensiones. La centroderecha también empieza de esta forma a fraguar de alguna manera la propuesta en uno de los temas que será sin duda de los más relevantes en la discusión de la carrera presidencial este año. Vamos a revisar detalles en la nota de Francesco Gazzera. Prácticamente como una contraofensiva, Ignacio Briones y Joaquín Lavín presentaron parte de su programa para las futuras pensiones. Menos de 24 horas después de que lo hiciera Daniel Jadue, este último propuso el fin del sistema de AFP, instaurar uno de reparto y, si así lo desean, que los afiliados puedan retirar el 100% de sus ahorros. Eso es una trampa, porque lo que no nos dice el candidato Jadue es que con ese retiro del 100%,
usted va a tener que cotizar una parte de su ingreso, que si hoy día es 10 va a ser más del 20% mañana. Implica que al año 2050 su propuesta de pensiones va a requerir el 50% del gasto fiscal, solo para mantenerla. El exministro de Hacienda propone que todos los jubilados reciban una pensión igual o mayor al sueldo mínimo líquido actual, que es de 260.000 pesos, que propone para los fondos que los afiliados tienen en las AFP, que se mantengan en las cuentas individuales, aunque permitirá sacar ahorros para la compra de una vivienda. Por su parte, Joaquín Lavín también presentó su programa de pensiones y tiene diferencias con Briones. ¿Y para qué decir? Con Jadwe. Los ahorros previsionales que están en las AFP, en esto hay que ser muy categórico, son de las personas. No vamos a permitir que alguien los nacionalice, los expropie o se apropie de esos fondos. Quien le respondió a este último no fue Daniel Jadwe, fue quien todavía no es candidata, pero sí propuso nacionalizar los fondos de pensiones. La presidenta del Senado, Yasna Proboste. Se trata de señalar y de igualar semánticamente dos conceptos que son muy distintos, la nacionalización y la expropiación. Por suerte, cuando nacionalizamos el cobre, teníamos otros líderes en nuestro país. Muchas gracias. Una diferencia entre Lavín y Briones tiene que ver con las mismas AFP. Mientras el primero no mencionó grandes cambios a ese mercado, el segundo propone que la recaudación de las contribuciones la haga el Servicio de Impuestos Internos y licitar el total de la cartera de afiliados. En eso se acerca algo a lo que propone el independiente Sebastián Sichel, y es que también opta por un cambio del sistema. Es terminar con el modelo AFP hoy día concentrado en unos pocos para ampliar la cantidad de gente que puede administrar las pensiones, como en Australia, que hay más de 100 administradores, que esté el Estado con una administradora estatal, que pueda haber cooperativas. El candidato de RN y el PRI, Mario Desbordes, asegura que la única solución financieramente viable es la capitalización individual y que debe estudiarse la factibilidad de una pensión básica universal para la vejez. Bueno, al respecto el gobierno también planteó su posición. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, se refirió a las propuestas en materia de pensiones, en particular a la que ha hecho Daniel Jadwe sobre la posibilidad de eliminar las AFP y garantizar además un retiro del 100% de los fondos. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado. Nos parece que es un camino que va en la dirección opuesta a lo que en primer lugar los chilenos en todas las opiniones de encuestas que se han hecho nos han señalado, que es que prefieren, sin duda, que los ahorros previsionales vayan a una cuenta individual donde cada chileno y chilena, como es hoy día, sabe qué saldo tiene, qué rentabilidad ha tenido y puede también calcular aproximadamente cuál va a ser su jubilación futura. 8:14, vamos a ir a otro tema para contarles de lo que está pasando en el Banco Central. Esta semana conocimos detalles del IPOM, hay algunas luces también de respecto a cómo viene la economía chilena, en particular este año 2021, la posibilidad también de alzas de tasas que se ve como un escenario cada vez más probable en un contexto de inflación un poco más alta. El Banco Central corrigió al alza precisamente su proyección en esta materia y donde en el resto del mundo también la tendencia va en la misma línea, lo anunciaba así la Reserva Federal con planes de adelantar el alza de tasas respecto a lo que se preveía a comienzos de este año. Ayer en Agenda Económica PM estuvo precisamente el gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central chileno, Enzo Albaili, refiriéndose a este tema. Yo creo, Nicolás, que el escenario que ya tenemos es coherente con empezar a subir las tasas. ¿Cuándo exactamente se empiezan a subir las tasas? Eso depende de muchos factores, consideraciones estratégicas, considera balance de riesgo, porque uno nunca está seguro de qué escenario está enfrentando. Que el escenario que el IPOM presentó es coherente con un grado de normalización relevante en el próximo año y medio. Entonces, más allá del, concretamente, si esto va a empezar el próximo mes o va a empezar 2 o 3 meses más, eso la verdad lo tendrá que decir el Consejo en su momento. Yo diría que el escenario macro ya es coherente con una normalización gradual. 8:15, vamos a otro tema. Como le contábamos en nuestros titulares, ayer fue lanzado en Magallanes un proyecto bien interesante para dar otra forma al hidrógeno verde, al desarrollo de esta industria que ha despertado muchísimo interés de actores internacionales, que el gobierno además está impulsando con una hoja de ruta que pretende trascender a este gobierno y transformarse en una política de Estado. Esta iniciativa presentada por Corfo lo que busca es desarrollar de manera colaborativa con alianzas público-privadas el hidrógeno verde
verde en esa región en particular, potenciando no solo la producción, sino que también la demanda local de este recurso. En una primera etapa, el objetivo es construir una visión regional, dicen desde Corfo, diseñar una hoja de ruta y elaborar además un plan de trabajo respecto al hidrógeno verde en la zona. Y para eso ya se están identificando, por ejemplo, los recursos existentes en áreas que son claves para el desarrollo: infraestructura, capital humano, investigación, desarrollo local también. Se estima que el potencial de producción de Magallanes podría alcanzar 10 millones de toneladas de hidrógeno verde por año, valorizadas por $1,5 por kilogramo, para tener una magnitud de lo que significa este proyecto y este desarrollo. Tan solo el 10% de ese potencial productivo entonces podría lograr ventas por $1.500 millones anuales. Hay un plan importante para el que se entiende va a ser uno de los recursos clave para la transición energética verde en Chile y en el mundo. Escuchemos a el director, precisamente el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terraza, refiriéndose a este tema. Se presentarán una serie de desafíos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista tecnológico y también de infraestructura. Lo importante es poder detectarlos con tiempo, con anticipación, ponerse a trabajar, tanto el mundo público como privado, en buscar las soluciones, de manera de no retrasar la llegada de esta industria, todo lo contrario, poder facilitarla y así poder tener luego a Chile como un actor relevante en el mercado mundial del hidrógeno verde. Tenemos mucho potencial tanto en la zona austral, debido a sus constantes vientos, como en el norte, gracias a la principal radiación solar que hay en el desierto de Atacama. Es muchas las cosas que hay que hacer. Hay que pensar que es bueno pensar que hay que desarrollar servicios, el capital humano, todo eso, como también resolver algunos temas técnicos que el tema del hidrógeno verde los tiene en camino de resolver, ¿ya? Como son el tamaño de las instalaciones, algunos temas de costos y también el tema de la intermitencia que tiene la energía eólica. Bien, 8:18, momento de una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Gente que responde. Bien, ya estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:21. En el Senado se está analizando una propuesta importante en el combate a la evasión y la ilusión de impuestos en nuestro país. El proyecto de ley lo que busca es entregar nuevas atribuciones para este tema tan relevante en materia tributaria en Chile, considerando que las estimaciones hablan de cerca de $20.000 millones que se eluden y se evaden en el pago de impuestos cada año, según estimaciones de Michelle Llorrat. Vamos a conversar de este proyecto. Estamos en contacto con el senador Jorge Pizarro. Gracias por el contacto, senador, muy amable. Hola, buenos días, Sebastián, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros. Senador, bueno, este tema estaba en la tabla ayer, finalmente por el feriado del lunes no se votó, pero es importante analizar sobre las implicancias que tiene este proyecto, que lo que busca básicamente es que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder a información de los saldos en las cuentas corrientes, ¿no? Y que los bancos tengan la obligación de entregar esa información. Cuéntenos más detalles de por qué es tan importante este proyecto. Bueno, efectivamente hay una moción parlamentaria que estuvimos analizando en la Comisión de Hacienda a propósito de todo el debate tributario y la forma de mejorar nuestro sistema, de avanzar en transparencia, de avanzar en competitividad, como también hablabas tú hace un rato, y lo que se busca es recaudar los recursos que hoy día no están llegando al Estado, producto de la elusión y también de la evasión, derechamente del pago de tributos. Para eso es fundamental, como se ha manifestado en todos los ámbitos nacionales e internacionales, que para evitar eso el servicio requiere de mayor información y de mejor información, de manera mucho más transparente de lo que son los ingresos, lo que son el manejo financiero tanto de las personas como de las empresas. Ajá. Esa es la razón por la cual yendo en concordancia con lo que se hace en otros países que han modernizado sus sistemas tributarios o las recomendaciones de la OECD o de otras instituciones internacionales, nos pareció a los diputados García, a los senadores, perdón, de la Comisión de Hacienda, García, Montes, Lagos, Weber y yo, presentar este proyecto y comenzar a hacer un debate más en serio respecto de cómo
está funcionando nuestro código tributario. Y esa es la razón por la cual agregamos un artículo 85 por medio del cual se establece la obligación de los bancos y cualquier institución financiera de informar lo que son los saldos y abonos que tienen las cuentas corrientes tanto de las personas como de las empresas. Ese punto es importante, senador. Un segundo para entender bien cómo operaría esto. ¿Esto es a requisito del Servicio de Impuestos Internos? ¿Los bancos tendrían que enviar información permanentemente? ¿Cómo funcionaría? ¿Y a qué información podría acceder el servicio? La idea es que forme parte de la información que entregan los bancos o instituciones financieras al Servicio de Impuestos Internos de los movimientos y los saldos de determinadas cuentas corrientes. Estamos hablando, además, Sebastián, para que no nos confundamos tampoco, de cuentas que tienen movimientos superiores a 1.500 unidades de fomento. Aquí, lógicamente, el debate inmediato que se genera y se generó en la comisión, y la idea nuestra es que se discuta abiertamente, es cómo se compatibiliza esa con el necesario secreto bancario o el derecho a la privacidad. A nadie le interesa saber en qué cuenta, en qué gasta o cuáles son los movimientos de las personas en términos de, mire, yo gasto tanto en pagar cuentas, gasto tanto en comprar algo o en, qué sé yo, donar algo. No se trata de eso. Aquí lo que estamos hablando es de que exista la obligación de los bancos de entregar información respecto de movimientos que son más altos y donde pueden estar las ilusiones. Usted comprende que si un movimiento de montos bajos no tiene ningún sentido respecto de una posible ilusión o evasión. Así que ahí es donde está radicada la discusión y ha sido un debate muy interesante hasta el momento. Sí, y bien urgente también pensando lo que decía usted, las necesidades también de recaudación que tiene el Estado en el mediano plazo. Senador, esto entonces es una herramienta que ya está en otras legislaciones, ¿no? Nos pone a un nivel, a un estándar de la OCDE nada más. Está en otras legislaciones y además no hay que olvidarse que esta obligación también la tienen los bancos hoy día respecto de cuentas corrientes de extranjeros. O de empresas internacionales, porque esto también va vinculado a todo lo que son las políticas de información y de transparencia para evitar lo que es el blanqueo de capital. Efectivamente, ahí es donde se producen los mayores problemas de evasión o de ilusión. La ilusión evidentemente no es hoy día un delito, pero se produce y se genera mucho. La evasión sí lo es. Y estamos hablando de montos, usted da una cifra de alrededor de 20.000 millones de dólares. Bueno, cualquiera de las propuestas que hoy día están sobre la mesa, que uno ha escuchado de candidatos, de parlamentarios, de partidos, de cualquier nivel, recauda. Y hace mucho tiempo que está comprobado que uno de los problemas y las dificultades que tiene cualquier servicio de fiscalización es el acceso a la información. Sí, claro. Y en la medida en que aquí se entrega una información transparente por parte de las instituciones que conocen de esto, sin pasar a llevar lo que es el derecho a la privacidad, y eso lo quiero dejar claramente establecido. Por supuesto. Es evidente que el servicio puede tener y debe tener esa información para los efectos de revisar qué es lo que está pasando con las cuentas o las empresas, de las personas o de las empresas. Sí, senador, en una reflexión un poco más general, saliendo del proyecto, ¿cómo ve usted la discusión que está llevando adelante el gobierno en estas materias? Se lo pregunto porque el fin de semana veíamos que la directora de presupuesto le quitaba un poco de urgencia al tema de las exenciones, que al final va en la misma línea, ¿no? De recaudar más, en la misma línea de este proyecto me refiero, que va en la línea de recaudar más y de generar más ingresos para el Estado. ¿Cuál es su evaluación de la forma en la que el gobierno está enfocando estos temas? Efectivamente, yo quiero decir con claridad que esa es una materia la cual el gobierno tiene que cumplir. Esto formó parte de un acuerdo que hicimos con el último acuerdo tributario hace un par de años atrás. Quedamos en que nos metíamos de lleno al tema de las exenciones, porque todos sabemos que ahí hay una importante cuota de recursos que pueden servir para financiar políticas públicas o para el fomento a la productividad o el subsidio al empleo o a la innovación o a la capacitación y formación, que tiene que ver con la competitividad que necesita el país. Resulta que hasta ahora se han hecho un poco los lesos, porque primero se hizo una comisión que entregó un informe que es muy potente, la comisión que encabezó la comisión de los Rodrigo, decimos,
Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, que son personas que han tenido importantes responsabilidades en materia financiera y las políticas económicas del país. Bueno, ahí está la base sobre la cual podemos trabajar rápidamente para ir eliminando esas exenciones y generar mayores ingresos al erario nacional. Perfecto. Ahora que viene este debate presidencial donde uno escucha un festival de ofertas y seguramente van a salir otras más, bueno, el tema tributario creo yo que hay que verlo de manera integral. Bien. Y buscando que el tema tributario sea un instrumento al servicio de las políticas públicas y del funcionamiento de la economía y no se transforme en una traba. Bien, senador y eso creo yo debe ser el criterio que debe regir cualquier debate. Se nos acaba el tiempo, senador Pizarro. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable, que tenga buen día. Bueno, buenos días. Un abrazo. Gracias, hasta luego. 8:30, rápidamente cerramos Agenda Económica. Ya viene Conexión Global con Mario Arregada. Que tengan un buen día también.